tenemos las anualidades perpetuas. Y hay otro que se llama tablas de amortización. Yo creo que vamos a llegar hasta las anualidades perpetuas. Vamos a ver 4 temas. Sí, son 4 presentaciones. Y igual hay una guía que voy a ponerle ahí la fecha que la van a entregar. Y para verlas, vamos a ver las presentaciones de anualidades. Estos temas son bonitos, que siempre va con la teoría de valor futuro, valor presente, pero ahora ya no solamente una cantidad, sino cuando ya se dan varias cuotas. Y esto se da bastante en los préstamos, cuando se adquieren obligaciones, se da bastante en los fondos de pensiones también, cuando usted quiere calcular anualidades perpetuas. Eh, Se dan en la banca cuando les dan periodos de gracia. Pero vamos a ver todos los tipos de anualidades. La tarea del segundo parcial está pendiente de revisarla también. Y el examen que recientemente lo hicimos. Vamos a empezar con Aquí hay una guía también de estudio. Eh, Tienen bastantes ejercicios, muchos ejercicios. Eh, pero yo le voy a poner los temas por anualidades. Le voy a poner, miramos unos y los temas que vamos a desarrollar. Tenemos introducción a las anualidades, el estudio de las anualidades, y cómo identificar, definir y explicar los diferentes tipos de anualidades, planear e identificar situaciones en las que se aplican anualidades. ¿Qué es una anualidad? Es una serie de flujos de caja iguales o constantes que realizan en periodos iguales o intervalos iguales de tiempo, que no necesariamente son anuales, sino que pueden ser diarios, pueden ser quincenales, bimensuales, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales. Las anualidades se simbolizan con la letra A o con R. ¿Cómo calcular el valor presente neto de todas las anualidades? O el valor presente de todas las anualidades, pero no haciéndolo de una en una, ¿verdad? Como mirábamos en las fórmulas en los periodos, en el primer parcial y el segundo parcial. Ahora vamos a calcular, si son 10 anualidades, vamos a calcular las 10 juntas, no una por una, sino que no ir calculando el valor presente de una en una, sino si hay 10 anualidades y tienen el mismo valor, entonces vamos a calcular las juntas, ¿verdad? O incluso aunque sean diferentes, se puede calcular, por eso hay una fórmula ahí. El concepto de anualidad es importante en el área de finanzas, entre otras consideraciones, porque el sistema de amortización más utilizado en las instituciones financieras, en los bancos, compañías de seguro, porque dan préstamos también, los fondos de pensiones, las microfinancieras, las cooperativas, los prestamistas no bancarios. eh, Entonces, todas las entidades que dan crédito, pues aplican lo que son las anualidades. Además, es muy frecuente que las transacciones comerciales se realicen mediante una serie de pagos hechos a intervalos iguales de tiempo, en vez de un pago único, realizado al final del plazo establecido en la negociación. Que son anualidades simples, como miramos en la diapositiva anterior, son series sucesivas de pagos o cobros iguales, porque para usted pues, es un pago si usted es el deudor, pero para el cliente, para el banco, son cobros que le realiza, ¿verdad? O la institución financiera que le realiza al deudor.
que se efectúa en periodos de tiempos iguales. El término de anualidad no se refiere a que es un pago o cobro anual, sino a una serie de rentas o depósitos que pueden ser semanales o como usted lo defina, diarios. Ejemplo de anualidades tenemos financiamiento, pagos o cuotas por préstamos, pagos por compra de artículos al crédito, por ejemplo, esas empresas como el Gallo Magallo, ¿quién es más? Jet Stereo, Lady Lead, todo ese tipo de empresas que ofrecen al crédito, la Curazao y otras empresas, ¿verdad? Comerciales M&M, Comercial Montoya, tantas empresas que se dedican a vender de contado y a vender de crédito. No todo el mundo tiene dinero para comprar de contado. Entonces, inversión, cobros de sueldos, cobros de renta, depósitos iguales a fondos de inversión, depósitos a reservas iguales en cuentas de ahorro. Entonces, ahí se aplican las anualidades. ¿Cuáles los términos? Se le conoce renta o anualidad. Nombre que se le da al pago o cobro periódico se realiza por un préstamo, inversión, contrato de arrendamiento, arrendamientos financieros. Intervalo o periodo de pago o cobro, que es el tiempo que transcurre entre una renta y otra. Plazo de una anualidad es el tiempo durante el cual se efectúan las rentas, es decir, el periodo que transcurre desde la primera renta a la última. Criterios para clasificar las anualidades. Tenemos tiempo, que son ciertas y contingentes. Tenemos tasas de interés simples y generales, renta vencidas y anticipadas, iniciación inmediatas y diferidas. El tiempo, tenemos ciertas y contingentes. Las ciertas se conocen la fecha de la primera renta y de la última. Las contingentes, las fechas no se fijan. Dependen de un hecho que ocurrirá, pero no se sabe cuándo. Ejemplo, la pensión vitalicia que recibe un cónyuge por la muerte de otro. Usted no sabe cuándo va a suceder eso, su evento. Entonces, los fondos de pensiones calculan las anualidades contingentes, que eso ya implica son anualidades bien complejas. Esas anualidades no las calculan, digamos, una persona si no tiene estudios muy avanzados. Por lo general, ese tipo de anualidades las calculan los actuarios. Los actuarios son expertos en matemática pura, estadística y financiera. Entonces, esa carrera en Honduras no está. Existen, esas carreras están aquí en México, ahí se estudia actuaría, Estados Unidos, Canadá, en algunos países de Sudamérica como Chile, Argentina, creo que ellos tienen en Brasil, tienen carreras de actuaría, y desde luego en Europa. Pero en nuestro país no tenemos, en Centroamérica creo que no hay universidades que impartan lo que es la carrera de actuaría. No sé si Costa Rica lo tendrá, pero esa carrera no están disponibles. Son carreras muy costosas, entonces están aperturadas en mercados más amplios y es como una ingeniería, digamos, normal, otra carrera de universidad, pero se especializan en esas áreas. Entonces los actuarios pueden trabajar en fondos de pensiones públicos, privados, en bancos, en compañías de seguro, para trabajar en el área de todo lo que es matemática, en los productos financieros. Entonces, en las contingentes, ahí tienen que establecer, por ejemplo, en un fondo de pensiones hablan de tablas de mortalidad. ¿Qué tablas de mortalidad se pueden utilizar? Porque en Honduras no tenemos tablas de mortalidad propiamente establecidas por algún órgano, sino que toman como referencia las tablas de mortalidad que usan México, Chile o países de Estados Unidos. Y, por ejemplo, la probabilidad de cuánto puede durar una persona. Entonces ponen ahí 100 años, por ejemplo. Si una persona cotiza o aporta
a un fondo de pensiones y comenzó a trabajar a los 18 años, por ejemplo, y trabajó hasta los 65 años, ¿cuántos años de servicio prestó? Aportó. Entonces estamos hablando de 18, más 2, 20, más 45, 47 años aportó a un fondo de pensiones. Entonces, a partir de esa fecha se retira y se jubila. Entonces, la probabilidad de 25 años a 100 años, entonces son 35 años que le van a dar, digamos, esa jubilación. Claro, no es algo que, por ejemplo, es la mejor estimación. Puede ser una persona que cumple los 75 y ahí fallecen. Entonces, casi no recibieron ellos ese beneficio. Entonces, le dan a los beneficiarios lo que le corresponde. Pero una persona puede durar a los 70 años, por ejemplo, 5 años de jubilación. Otra persona tiene 80 años, otra 90, otra llega a los 100, otra llega a los 105. Entonces, todo ese tiempo le tienen que estar dando esa jubilación. Entonces, eso es lo que hacen en los fondos de pensiones. Reciben todas las aportaciones que tienen ahorita, tanto las cotizaciones y las aportaciones patronales, y todo eso lo invierten en un portafolio de inversiones que cumplan condiciones de rentabilidad, seguridad y que sean que no exista inestabilidad, ¿verdad? No hay especulación. Entonces, invierten todos los recursos en cartera de préstamos y todos los rendimientos generados tienen que cumplir con una tasa real de interés y que pueda cubrir todo lo que es las jubilaciones futuras y las que ya están. Hay dos tipos de beneficios. Beneficios concedidos, que son los que ya están recibiendo la jubilación, eso es un pasivo, y los beneficios por conceder, eso es futuro. Entonces esa parte se maneja como patrimonial. Y ahí es donde establecen las reservas actuariales y los fondos de pensiones establecen si hay superávit actuarial o déficit actuarial. ¿Por qué? Los fondos de pensiones lo que hacen es llevar todos esos aportes, todos futuros, y los traen a valor presente, con todos esos variables como tasa de mortalidad, eh, tasa de crecimiento salarial, las tablas de mortalidad, variables como de género, todas las condiciones las establecen. Y en base a eso, los actuarios hacen un balance actuarial. Un balance actuarial donde tengo mis activos valuados, valor presente, y tengo mis obligaciones y patrimonios a valor presente. Y determino si hay un superávit actuarial o hay un déficit actuarial. Lo ideal sería que hubiera superávit actuarial, pero casi ningún fondo de pensiones tiene eso. Y el que tenga eso, digamos, no tiene ningún problema. La mayoría de fondos de pensiones tienen un déficit actuarial. Claro que es manejable. Es manejable porque recuerden que donde los fondos de pensiones corren peligro es cuando la población se vuelve muy longeva y la masa activa laboral es poca. Entonces, ¿qué sucede cuando la masa laboral es joven y es poca? Entonces es más complicado porque subsidien a esta masa laboral que es longeva, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces algunos países de Europa incluso incentivan a, eh, a los extranjeros que vayan a vivir allá para crecer poblacionalmente y que empiecen a aportar a esos fondos, ¿verdad? También tenemos las tasas de interés simples y generales. Las simples tenemos en cuando el periodo de la renta coincide con el periodo de la capitalización de tasas de interés. Renta mensual, tasa es capitalizable mensualmente. Y las generales, en cuanto al periodo de la renta, no coincide con el periodo de la capitalización de la tasa de interés.
Renta mensual, tasa es capitalizable trimestralmente. Las vencidas es cuando la primera renta se efectúa al final del periodo. Por lo general eso sucede en los pagos de préstamos. Y están las anticipadas, esto se da bastante en la modalidad de los arrendamientos financieros. Cuando usted hace un arrendamiento financiero, usted siempre paga las rentas anticipadamente. Están las inmediatas, son las que renta que inicia al efectuarse inmediatamente y en el momento de la transacción o contrato anticipado o al final del periodo en que se realiza la transacción vencida. Las diferidas son las que la renta inicia a efectuarse un tiempo después de realizar la transacción. Por ejemplo, venta de crédito en el mes de marzo y el primer pago se realiza hasta en junio. Entonces le dan unos periodos de gracia. Entonces aquí tenemos el esquema de tipo de anualidades simples, generales. Las simples pueden ser ciertas, contingentes. Las ciertas pueden ser vencidas, anticipadas. Las vencidas inmediatas, diferidas. Y cada una de ellas pueden ser inmediatas y diferidas. En las ciertas tenemos vencidas anticipadas, contingentes vencidas y anticipadas. Y en todas tenemos vencidas y anticipadas, como pueden ver. Esta es la clasificación. Y en cada uno de esos tienen algunos pequeños criterios que tenemos que tener en cuenta. La simple siempre coincidirá el periodo de la renta con la capitalización de tasas de interés. Anualidades vencidas, anticipadas, diferidas y perpetuas. La vencida, la primera renta se realiza al final del periodo, ya sea que sea mensual, semanal, trimestral, como sea. Por ejemplo, si se realiza una transacción el 7 de marzo y la renta es semanal, la primera renta se pagaría el 14, una semana después. Si es anticipada, la primera renta se realiza en el mismo momento, o sea, es el 7 de marzo. Ya la segunda sería el 14. La diferida son las que la primera renta se realiza tiempo después de formalizada la transacción. Se llevó un artículo hoy y comienza a pagar dentro de 3 meses. Esa es la diferida. Las perpetuas son las que teóricamente no tienen fin. Por ejemplo, fondos de fideicomiso, pensiones, etcétera. Son de por vida, a perpetuidad, porque la renta es el importe de los intereses. Por ejemplo, viene una ONG o una institución sin fines de lucro y dice, vamos a crear un fondo para promover la educación, para dar becas. Entonces, tenemos un capital para invertirlo de 100 millones de dólares. Y vamos a generar un rendimiento de inversiones de un 10%. Entonces, digamos que son 10 millones de dólares anuales. Y los 10 millones de dólares vamos a darle una beca de, por decir así, una cantidad de 10.000 dólares anuales. Entonces, ¿cuántos van a ser los beneficiarios de esas becas? Entonces, dividimos los 10 millones entre 10 millones, entre 10.000, que es cada beca. Y tenemos que considerar los costos también, ¿va? Ahí van a establecer. Entonces, eso como esa perpetuidad de la institución es sin fines de lucro, con un periodo indefinido. O sea, va a estar toda la vida, otorgando esa beca. Y la actualizando de acuerdo a la actualidad. Esas son las anualidades perpetuas. Y así hay otros casos, por ejemplo, una persona quiere tener una renta mensual. Yo quiero tener un sueldo mensual de 200.000 lempiras hasta que fallezca. O un ingreso mensual, no un sueldo, ¿verdad? Un ingreso mensual. ¿Cómo hacer con eso? Tengo que tener un capital de tanto para lograr eso. Imaginemos que sea el 10%. Entonces decimos 200.000
y son por 12 meses, ¿cuánto es? 2.400.000. Y que digamos que usted quiera un rendimiento mínimo del 7%, entonces dividimos eso entre 0.07. ¿Cuánto le da eso? 2.400.000 entre 0.07, 7% anual. A ver si alguien me hace el cálculo. ¿Alguien hizo el cálculo? Pues se me fueron, ¿eh? Estoy hablando solo, ¿eh? Aquí estamos. Ajá. Estamos listos. ¿Cuánto les dio? Lick, es dividir 2.400.000 entre 0.07. ¿Sí? No sé, a mí me da 34.285.000. Pero usted tiene que tener un aproximado de 35 millones y que los invierta un 7% y usted va a tener un ingreso mensual de 200.000 a perpetuidad hasta que se muera. ¿Sí? Eso se llama anualidades perpetuas. Variables de la anualidad. Esto es renta, esto ya lo hemos visto, periodo de pago, periodo de renta, tiempo de plazo de la anualidad, renta anual, tasa de una anualidad. Igual vamos a tener tasas de interés efectivas, nominales, el tiempo igual, siempre son las mismas condiciones que hemos visto en el transcurso de la clase. Vamos a mantener eso y ahí le queda a ustedes para su análisis. Y miren aquí, por ejemplo, un tipo de anualidad vencida. 0 es presente, 6 años acá futuro. Los montos, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. ¿Qué periodo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y son vencidas, ¿bien? Al final de cada periodo. 2.000. Entonces tenemos las rentas, que son iguales, en periodos iguales, son vencidas, fechas intermedias, parte por vencer, y vamos a calcular con una fórmula la anualidad vencida. La anticipada, siempre acá, 0. Entonces empiezo a pagar desde aquí, desde 0. Esta es mi primera anualidad. 1, 2. Aunque aquí tenemos los periodos 1, 2, 3 hasta llegar a infinito. En las anticipadas tenemos que en el momento de inmediato, hoy. Entonces ahí vamos a ir calculando la fórmula, cómo se hace. Las diferidas. Tenemos acá que es el periodo de deferimiento, pero es 3 periodos, pero a partir del cuarto empieza a pagarme. Entonces aquí devuelve la anualidad del 4 al 10. Aquí está la anualidad. Una fecha inicial, como puede ser vencida, puede ser anticipada. Estos son algunos conceptos para entrar en materia con las anualidades. Vamos a quedar por aquí. Entonces mañana vamos a empezar con las anualidades vencidas, con la presentación de anualidades vencidas. Entonces no sé si ¿Vamos a tienen... poder seguir con la calculadora normal o va a ser necesaria la Aquí se calculadora? ocupa la financiera. Se puede la financiera si la quieren hacer con la calculadora, pero se puede Pero usted también nos va a con la... enseñar, Lick. Sí, y se puede también con la fórmula. Con ambas vías lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren usar la financiera y la consiguen prestada, no hay problema. Si no la tiene, pues con la misma calculadora lo puede hacer. Lo único que va a aplicar la fórmula, ¿verdad? Siempre como la hemos hecho. Ok. Sí, claro. No hay ningún problema. No tienen que invertir en la calculadora. ¿Sí? Ajá, Lick, Rosa, y dígame. usted da la clase la 2.
No, fíjate que esta clase es nueva. Hasta a partir del periodo pasado me pidieron el apoyo que les diera esa clase adicional porque yo ya daba 2 clases, porque yo estoy a medio tiempo. Entonces estuve dando 3. Estaba dando Conta 1, teoría contable y esta clase. Y a partir de este periodo ya me dieron Conta 1 y métodos. Entonces solo estoy dando estas 2 clases. ¿Sí? Porque estoy a medio tiempo. Gracias. Sí. Dígame, Rosa. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Tiene que conseguir constancia de firmada por su jefe de recursos humanos, porque no le dieron, que le pongan ahí la justificación. Lick, buenas noches. Mire, les puedo dar una opción. Les puedo dar la opción que el examen del tercer parcial para dárselos por 2, ¿me entiende? O usted decide si quiere hacer la